Recuerdo la confusión, órdenes a medias, voces que se rompían. Nicolás Bravo dio la orden de retiro cuando ya sabíamos que la defensa era imposible. Solo nos dijeron, replíguense, salven lo que queda del cuerpo de la nación. Pero donde yo me encontraba, el ala este del castillo de Chapultepec, los gritos de los jóvenes que no podían aceptar la huida se hicieron más fuertes. Algunos corrieron a las alamedas, otros corrieron al patio. Vi a muchachos que apenas sabían atar una correa, tomar fusiles con la firmeza de hombres cansados de tener que probar su valor. El miedo nos atravesaba igual que el frío, pero la adrenalina dejaba huecos en la razón. El general Antonio López de Santana estaba al mando general de la defensa de la ciudad y trataba de contener el avance en distintos frentes. No tenía tropas suficientes para cubrir todo, y eso repartió la defensa. El ataque del enemigo era como una ola que no se detiene. Escalones, humo, gritos mezclados con órdenes en inglés que no entendíamos del todo. El bombardeo había empezado la noche del 12 de septiembre y la carga contra el castillo se consolidó en la mañana del 13 de septiembre de 1847, la fecha que recordamos con furia. Los pasos subían por la ladera, el cielo se iluminaba por las detonaciones. Sentí fragmentos en el aire, pedazos de bala, una astilla que me raspó la mejilla, el calor que venía de la boca de un cañón a 2 metros. Tuve la sensación, clara y terrible, de que el mundo se estrechaba hasta caer en la palma de mi mano, y que en cualquier momento ese puño se cerraría sobre mí. Las columnas enemigas ascendían organizadas bajo el mando de Winfield Scott. Los asaltos vinieron en oleadas dirigidas por oficiales y divisiones, Pillow, Quitman, Ward, que abrían brecha con escalas, morteros y tropas de asalto. Era un movimiento calculado, bombeo de artillería para aturdir, y luego envíos de hombres que escalaban las defensas. La noche anterior el aire estaba helado. El castillo, encaramado como una carcasa blanca en la colina, estallaba en ecos. El metal de las piezas de artillería, los cascos, los comandos que cruzaban como sombras, el polvo de la pólvora se pegaba al rostro y al uniforme. Olía a humedad quemada y a tierra removida. Todos se preparaban para la inminente batalla. Se repasaban cartuchos, se marcaban posturas, se rezaba en voz baja. Y por algún capricho del mundo, fue una noche hermosa. La luna recortaba el perfil de la ciudad y la frialdad parecía darle una claridad al aire que casi parecía calma antes de la tempestad. La razón por la que estábamos allí no fue casual. La guerra que nos trajo se originó en la anexión de Texas por los Estados Unidos en 1845 y en la disputa sobre la frontera. Sí, la extensión llegaba hasta el río Nueces o hasta el río Bravo. Esa disputa y esa política expansionista fueron el motor que encendió la conflagración. Todo entre nuestras naciones. Pero ahora me encontraba yo cubierto en una almena mientras recargaba mi arma, con mi vida pendiendo de un hilo. A mi lado estaba un grupo de compañeros, rostros jóvenes, algunos con manchas de sangre que apenas sabían de quién era, otros con los ojos absurdamente claros, como si fueran a llorar y no pudieran por la urgencia del combate. Luchamos, retrocedíamos, empujábamos. En un momento, un muchacho gritó que Juan Escutia, quien según dicen ahora, fue quien se envolvió en la bandera y se aventó. Había subido al paramento con la enseña, pero de ahí no supe decir con certeza cómo fue todo. La memoria de la sangre tiene cortes que no suturan. Lo que sí sé es que yo nunca vi a nadie aventarse con una bandera. Me acuerdo de la pura sensación de estar a punto de morir. El ruido agudo en las orejas. La visión reducida a solo puntos de luz. Pensé en mi madre, en la voz del maestro que me decía que la disciplina lo era todo, y en cómo los latidos de mi corazón parecían seguir el ritmo de los disparos.
En ese momento de poca lucidez, me pregunté qué demonios hacía ahí y por qué no estaba en mi casa desayunando con mi madre, al lado de mi hermano. Cuando escuché la orden de retirada, no estaba seguro si era una traición o una salvación. No lo supe hasta después. Algunos obedecieron, otros tantos no. Algunos cayeron y no volvieron a reír. Otros fueron hechos prisioneros y vieron cómo un banderín extraño sisaba en el patio que antes era nuestro. Entonces llegó mi final. Fue simple, pero brutal. Sin cinemática heroica. Había batido ya a varios hombres que se subían por una escalera lateral. Y por un rato me sentí dueño de un tramo de la muralla. La adrenalina me hacía preciso. Cada respiración era una cuenta. 1, 2, 3 aciertos. Uno tras otro caía. Cuando decidimos cubrir la retirada de los muchachos, me adelanté para abrirles paso. En un breve lapso de conciencia, sentí el roce frío del hierro en la palma cuando recargué el fusil por enésima. Entonces la artillería enemiga soltó una descarga cercana, metralla y cartuchos que rasparon la piedra. Una bala de la metralla me golpeó en la pierna. Sentí un ardor seco, la rodilla que cedía y el mundo que se inclinaba. Intenté poner peso en la otra pierna para correr, para escabullirme por un hueco, pero antes de lograrlo, una segunda explosión arrancó del aire una esquirla que me atravesó el costado. El sonido fue un latigazo y el calor de la sangre me pegó la camisa al cuerpo. No hubo tiempo para gestos admirables. Lo que hubo fue claridad fría. Vi el suelo mancharse de rojo en un pedazo pequeño. Noté la expresión estupefacta del muchacho que intentó jalarme hacia una zanja. Sentí como mis dedos perdían la destreza para agarrar el fusil. Entonces, en medio de ese remolino de humo y piedra, un soldado estadounidense apareció en el borde del claro. Apuntó con su fusil en nuestra dirección y gritó algo en inglés que no entendimos. Su arma temblaba un poco. Se le notaba la tensión de quien no quiere fallar. Cuando por fin nuestra imagen le llegó a la mira, cuando vio nuestras caras jóvenes, que éramos unos niños con las manos temblorosas, algo cambió en esa expresión. La dureza se quebró por un instante en incredulidad. Fue como si medio segundo hubiera bastado para que comprendiera que frente a él no había hombres curtidos, sino muchachos con impulsos de hombre. "Hey, drop your gun", gritó en inglés, con la urgencia del combate y la extrañeza de quien descubre una verdad que lo complica. Nos ordenó que tiráramos las armas y nos rindiéramos. Obedecimos y dejamos caer los fusiles al suelo con un golpe sordo que nos sonó a derrota y a la vez a alivio. El soldado nos hizo señas para que permaneciéramos quietos. Observó nuestras manos vacías y volvió a lanzar una mirada que no ocultaba la sorpresa por nuestra juventud. Mis últimos pensamientos fueron fragmentos domésticos, la voz de mi madre, la bofetada cariñosa de un instructor y la certeza dura de que, por unos instantes, mis disparos habían aplazado la subida de otros. 3 compañeros lograron retroceder gracias al hueco que les di. No hizo falta que el soldado estadounidense me rematara. Caí contra una piedra, débil, y luego el mundo se cerró en un ruido que luego fue silencio. Ahora, desde aquí, desde el Mictlán, veo la mecánica de la memoria. Veo cómo se eligen las historias, cómo se cincelan nombres en piedra y se dejan fuera muchos otros. Sí, están los 6 que siempre lucharon, los recordamos, y sus nombres resuenan con fuerza en monumentos y lecciones. Pero hubo otros más, muchos más cuerpos que sustentaron aquel día. Éramos cerca de 200 cadetes presentes en diferentes roles. Y hubo muchos jóvenes tomados prisioneros,
o caídos que no figuran en la estatua. No todo entró en las placas. No pretendo manchar lo que ellos simbolizan. Son héroes, y al final de cuentas, todo el mundo necesita un héroe. Pero lo que quiero decir es que la historia tiene capas. Hubo valentía en esos 6, y hubo valentía en los que no tuvieron monumento. Cuando la gente viene a rendir honores y solo aprendió 6 nombres, les diría que miren más allá de las placas. Lean los relatos modestos. Busquen los rostros sin bautizo del mármol. Les diría que no confundan la escultura con el entierro de verdad. Antes de dejar este testimonio, vuelvo a la imagen que me persigue, el olor a humo, la piedra que vibra, las manos agarrotadas al fusil. Sentí que la muerte pasaba por debajo de mi lengua como una agua helada, y aún así, en medio de ese terror, una claridad había. No había tiempo de medallas, solo para la decisión inmediata. Y la decisión fue la que nos definió allá arriba, pelear hasta que la posibilidad misma de pelear fuera una idea cansada. Si alguna vez suben al castillo de Chapultepec, no guarden solo la foto del monumento de esos 6. Recuerden que fuimos más. Mediten la historia, escuchen el viento, y tal vez les devuelva nombres susurrados entre los pinos. Nosotros fuimos más que un número celebrado. Fuimos voces que todavía quieren ser escuchadas. Ahorita, yo les estoy hablando desde donde se miden las vidas. No vine a pedir gloria. Vine a compartir la verdad que queda entre las piedras calientes del pasado. Y si esto les suena a advertencia, que lo sea. La memoria pública puede ser generosa con algunos y olvidar a muchos. No dejen que eso ocurra otra vez.